tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, son 6:05 y tú estás sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco. Si nos escuchas en Austin, Texas, puedes estar a través del 1530 de AM o el 95.1 de FM. También puedes estarnos escuchando a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, donde también ya estamos conectados en el chat. Si quieres visitarnos, y bueno, vamos empezando la semana. Recuerda que cada semana hay una promoción y hay muchas cosas que puedes encontrar también en este portal de Radio Mujer, así que pues puedes visitar la página. Estamos aquí empezando la semana, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Gaby, ¿tú cómo estás? Muy contenta de que ya por fin está lloviendo, José Luis, hasta que ya dejó de ser nada de más una amenaza y ya por fin se soltó la lluvia, al menos en las noches está fresquecito, muy rico, ¿no? Ojalá ya haya tirado todos sus cacharros y haya hecho caso a las 800 notificaciones que hicimos sobre el dengue, ¿eh? Porque estos moscos son bárbaros en estas fechas. Sí, en verdad que sí. Y bueno, vamos a iniciar la semana hablando acerca de la xenofobia. Ya Claudia nos está dando una breve introducción acerca de qué se trata eso. Quizás no has escuchado el término, porque creo que a veces los términos que manejamos acá, creo que de algunos ya se ha hecho un uso como más coloquial, ¿no? Quizás en muchas ocasiones se hace mal uso del mismo, pero se tiene una muy generalizada idea de qué se trata, por ejemplo, de la paranoia, de la obsesión, de muchas otras cosas, de la celotipia, por ejemplo. En cambio, acerca de la xenofobia, creo que no es tan común o tan popular, y bueno, pues como ya escuchaste a Claudia, se trata de esta fobia dirigida hacia las personas que son del exterior, hacia los extranjeros, hacia las personas como desconocidas. ¿De qué se trata esto? Vamos a hablarlo como en términos más generales, tratando de aterrizar por qué una persona podría depositar estos aspectos negativos. Puede ser prejuicio, puede ser en forma de muy distintas maneras, pero ¿por qué a los foráneos? ¿Por qué a los extranjeros? Parece más como si fuesen como extraterrestres, ¿no? Como que viniesen de otra parte. Y bueno, en realidad en otras ocasiones hemos hablado, por ejemplo, a propósito de las fobias en específico. Las fobias lo que significan, digamos que son un síntoma que opera de la siguiente manera, cualquier fobia. Hay un elemento que te causa muchísima angustia o que te causa muchísimo miedo, pero es un elemento a propósito de tu mundo interno. Vamos a pensar, por ejemplo, y como lo estamos hablando en este caso de xenofobia, vamos a hablar, por ejemplo, de un odio muy fuerte, una destructividad muy fuerte, tan grande que te llega a asustar realmente, que te llegaría a asustar si fuese consciente. Sin embargo, no se hace consciente esta ira o este rencor, esta destructividad, no se hace del todo consciente, precisamente para salvaguardarte, entre comillas, de ese temor, y en lugar de eso queda reprimido. La manera de sacarlo, porque necesita salir por alguna parte, es depositándolo en algún objeto de afuera, por objeto quiero decir, pueden ser personas, es un objeto hablando en términos teóricos. Necesita ser depositado en algo que pertenezca al mundo externo para entonces poder rehuirlo. ¿Por qué? Porque si estás asustado de un afecto tuyo, pues como para dónde te haces, ¿no? No puedes escapar de eso. En cambio, si alguien le tiene fobia a las alturas, si alguien le tiene fobia a los ratones, si alguien le tiene fobia a los extranjeros, puede intentar evitarlos. Y también puede hacer todo este movimiento de descarga, como de odio, por ejemplo, sin sentirse culpable. Vamos a tratar de rastrear a qué se deberá este odio, a quién corresponderá realmente este odio, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo, no significa que siempre sea lo mismo, pero imagínate a una persona que ha vivido, por ejemplo, en una familia sumamente tradicional, muy cerrada, y
que todo este sistema tan ortodoxo le ha llegado a afectar, por supuesto, también a él mismo o ella misma, ha llegado a recaer en forma de castigos también sobre esta persona. Quizás, vamos a imaginarnos este caso hipotético, quizás esta persona podría llegar a albergar mucho odio, pero mucho odio hacia esas personas que le educaron, hacia los hermanos mayores, hacia los padres, hacia los abuelos, hacia quien sea que esté sosteniendo ese sistema tan duro y tan pesado. Y en esta fantasía, como que la única manera de salvarse sería destruir a esa persona, ¿no? A ese patriarca, por ejemplo. Entonces, definitivamente esto es algo que no puede ser tramitado conscientemente. A lo mejor para esta persona le causa tanto temor que más bien el movimiento es odiar a alguien de afuera, a quien sí se permite odiar y que no causa el mayor riesgo hacerlo. También nos vamos a encontrar muchas manifestaciones, ¿no? Yo creo que nos queda cortito el día de hoy para poder pensar ahora sí en todas las que podrían surgir, pero en el caso de la xenofobia, fíjese, de repente lo podemos escuchar, la xenofobia, la homofobia, ¿no? Pero creo que ahí de repente como que está mal utilizado el término, ¿no? No tanto, por ejemplo, porque no es un término que venga directamente del término fóbico de lo psicoanalítico, ¿sí ve? Porque un homofóbico, por lo general lo que vamos a pensar es que odia a los homosexuales, no es que les tenga miedo como tal, ¿no? No es que sea un objeto fóbico por el cual se haga esta formación reactiva alrededor y un síntoma, ¿no? Igual, en la xenofobia es una persona que odia a los extranjeros. Entonces, acá el tipo de definición que podemos dar tendría que ir más, no tanto hacia este aspecto de formar un síntoma alrededor de una persona, ¿no? Sino como hay ciertas manifestaciones, como por ejemplo el racismo, que tiene que ver más que nada con una pulsión de muerte que queda libre para deambular en todos lados de nuestra vida, ¿no? Como, fíjese, como de esta manera, así como tú ya lo mencionaste, Gaby, de repente se puede volver hasta permisible, ¿no? Moralmente correcto matar a un extranjero porque son el enemigo, porque no son personas, porque son infieles, porque cualquier cantidad de cosas podríamos escuchar alrededor de esto. Pero ahí lo único que estamos viendo es la pulsión de muerte, la destrucción puesta en escena sin limitante alguno. Si se fija, todos nosotros pues tenemos a nuestras personas que no nos caen muy bien, ¿no? Y de repente nos queremos limpiar las manos diciendo, bueno, es que nadie es monedita de oro. No, hay personas que son muy buenas personas y a nosotros nos caen mal, ¿no? Que uno dice, no sé por qué me cae mal, nada más la veo, nada más lo veo y me cae mal. Aunque sea tan sonriente, aunque de repente yo veo que a mis amigos les cae bien o a nadie le cae bien, a mí tampoco me cae bien y no sé por qué. No es porque tengamos algo directamente para ser odiables ante las otras personas, sino que dentro de las propias historias de cada quien se van enlazando componentes que nos hacen que otras personas no nos caigan. ¿Sí ve? Hay cosas que simplemente quieren salirse, nos dan ganas de hacerles alguna daga, de generar un pleito, de hacer un chisme sobre tal persona, y esto tiene que ver con cada persona, con cada historia de nosotros. Pero acá el problema que podemos llegar a ver en la xenofobia, en el racismo, en la homofobia, es que es más bien como una vía de salida libre para esos instintos de agresión, ¿sí ve? Para esas ganas de destruir. Porque esas ganas de destruir las tenemos todos. Ahí el punto es cómo hay personas que pueden encontrar esta salida como sin barreras. Ahora sí, para expresarlo de una manera que a veces hasta ellos mismos justifican. ¿Sí ve? Vamos a podernos encontrar muchos significados en por qué alguien puede animarse a lastimar a otra persona. Pero creo que nos vamos a topar demasiado en este aspecto de la xenofobia, simplemente con la pulsión de muerte que no tiene una manera de detenerse. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos con tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de la xenofobia. Tú hablabas, José Luis, acerca de esta pulsión de muerte suelta, ¿no? Me hiciste pensar, bueno, ya
la mayoría de las personas que nos siguen comúnmente les será familiar este término que remite a una de las dos pulsiones básicas que tenemos todos, ¿no? Así como tenemos la pulsión de vida, tenemos también la pulsión de muerte, que aunque suene feo, no es como la buena y la mala, ¿no? No es la buena de la película y la mala de la película. En realidad, la pulsión de muerte también es indispensable para la vida, porque nos remite a todos aquellos reflejos de detener, de decir no, de cortar, sí va del hecho de destruir lazos, pero a veces destruir lazos es justamente lo que necesitamos para preservar la vida, ¿no? En muchas ocasiones hay lazos muy, muy nocivos y necesitamos decir no, necesitamos poner límites, necesitamos aguantarnos. Todo esto tiene que ver con la pulsión de muerte en su presentación más moderada. Por supuesto que también puede desembocarse y transformarse en una destructividad muy grande, pero esto ya no es por la pulsión en sí, sino por la persona que no puede contenerla, ¿no? En algún escrito por ahí de Freud, alguien le pregunta por qué existen las guerras, le pide que le dé una explicación psicoanalítica a propósito del motivo de las guerras, y bueno, pues Freud se avienta ahí un ensayo muy interesante en donde habla de esta necesidad de distribuir nuestra pulsión de muerte en distintas como aspectos de nuestra vida, precisamente para mantenerla controlada, para mantenerla como a medida. Cierta porción, dice Freud, nos la reservamos para nosotros mismos, para poder ponernos límites a nosotros mismos, y esta parte se transforma en nuestra conciencia moral, en esta parte que a veces en algunas personas puede llegar a resultar persecutoria, ¿no? A veces la culpa es muy fuerte, es muy persecutoria, hay personas que se critican mucho, que se tratan muy mal realmente, más que sencillamente decir esto no debí de haberlo hecho o esto no debo de hacerlo, entonces sencillamente no lo haré y punto. Bueno, pues hay personas que se ensañan y que son como más sádicas, también con esa porción de odio que se reservaron para sí mismos o para sí mismas. Una nos la reservamos para nosotros mismos, otra la ponemos en el exterior. La ponemos en el exterior también, por supuesto, para poder separar, para poder no acercarnos a determinadas personas, evitar ciertos contactos, evitar ciertas amistades, poner límites también afuera, hacerle saber a las personas cuando nos están dañando o cuando no estamos de acuerdo con lo que hacen al respecto de nosotros. Y bueno, hasta aquí vamos bien, hasta aquí va bastante positivo, ¿no? El uso de esta pulsión. Sin embargo, habrá personas en donde esta sea tan fuerte que no le baste, que necesite verdaderamente, como que ya se ha concentrado demasiado en odio, en un odio muy, muy fuerte, y necesita ponerla afuera desesperadamente. Decía Freud que las guerras van en función a esto, que van en función a colocar toda esta destructividad de manera en un lugar como muy seguro, en un lugar lejano, para que no nos autodestruya o para que nos autodestruya lo menos posible. Entonces, decía, probablemente un pueblo necesita destruir a otro pueblo, ¿no? Con tal de no destruirse a sí mismo. Es algo pues bastante crudo de pensar verdaderamente. Y si lo pensamos a nivel individual, también habrá personas en las cuales se haya incrementado tanto quizás este odio, donde se haya alimentado tanto, que ya esté como supurando odio, que ya verdaderamente no haya contenedor suficiente para él. Y entonces es cuando se puede empezar a buscar como algún agente externo, y todo esto es inconsciente, no es que se lleve a cabo conscientemente, algún agente externo en el cual depositarlo, en el cual depositar toda esta aversión. No va a ser al azar, no es que si de pronto se le atraviesa un gato, pues entonces va a empezar a odiar a los gatos. O si se le atraviesa una persona homosexual, entonces se va a hacer homofóbico. No.
por supuesto que la forma que tome este depositario tiene que ver con toda la trama de la vida de esta persona. No va a ser el mismo depositario del odio, el de una persona que ha sido, por ejemplo, con una historia muy particular, en donde ha sido sometido por mujeres, por ejemplo, en donde ha sido humillado por mujeres, quizás ha vivido como sintiéndose muy castrado. Probablemente podríamos pensar, si queremos ser como muy lineales, como que podría ser en el futuro un hombre misógino, ¿no? Quizás una persona xenofóbica sí necesita de haber vivido ciertas experiencias en particular, sin embargo, el resto del mecanismo va de la mano, ¿no? Va por ahí. Uh-huh. Y acá también hay una cosa muy curiosa, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la historia de cada quien y cómo va a ir marcando, digamos, como estos caminos de odio, de alguna manera este tipo de caminos se van trazando de forma hereditaria, si nosotros lo quisiéramos decir de una manera, ¿no? No porque sea un aspecto genético, sino porque se va enseñando, se nos va enseñando a quien sí podemos odiar de alguna manera. ¿Sí ve? Hay personas a las cuales se les va educando con el precepto de no puedes odiar a nadie, y son personas que acaban atacándose fuertemente a sí mismos, personas que tienen conductas autodestructivas, que experimentan un sufrimiento terrible. ¿Por qué? Porque este tipo de pulsión, ¿no? Esta energía y ganas de repente de hacerle daño a los demás se vive inadmisible para colocársela a cualquier otra persona. Entonces se acaba revirtiendo hacia uno mismo. Pero acá, esto de que se nos enseña a quién odiar, se puede hacer algo de pueblos enteros, ¿no? Podemos ver pueblos, por ejemplo, en el Medio Oriente, en donde se ha vuelto un paradigma odiar a otro pueblo. ¿Por qué? Por un conflicto de hace 1000 años, 2000 años, 600 años, 400 años, los que usted guste, ¿no? Es un conflicto en el que ya nadie del que los empezó sigue vivo. Pero ¿qué pasó? Se sigue teniendo este conflicto, se sigue teniendo esta llaga en la historia, y se nos enseña a odiar a las otras personas. Se nos enseña a odiarlos porque son como recipientes en blanco para las personas nuevas, ¿no? O sea, a un niño nosotros podemos enseñarle, por ejemplo, a odiar o a ser prejuicioso, por ejemplo, con las personas que tienen un color de tez más oscuro. ¿Por qué? Porque seguramente son personas malas, son personas que no están educadas, son personas que no son bonitas, son personas, y les podemos poner cualquier cantidad de información arbitraria en sus cabecitas. Y estos niños, a las personas que tienen la tez más oscura que ellos, pues simplemente pues son personas desconocidas. ¿Sí ve? A mí me da lo mismo. A mí se me dice que son así son, ¿no? ¿Por qué? Porque así dice mi papá. ¿Yo cómo me llamo? Pues yo me llamo Pepe. ¿Por qué? Porque así me dijo mi papá. Entonces ahí viene esta misma idea. ¿Sí ve? Nosotros podemos ir transmitiendo este tipo de ideas, este tipo de pensamientos realmente destructivos a los niños, y muchas veces sin siquiera hacerlo tan evidente, ¿no? Simplemente con nuestro trato a las demás personas, los niños empiezan a aprenderlo. Y ahí, dentro de esos, digamos, como de esas posibilidades, en la historia de cada quien se va haciendo un gancho diferente. Por ejemplo, podríamos pensar que una persona que tiene homofobia, muy comúnmente se dice que hay una homosexualidad latente en el fondo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo odio a los homosexuales, seguramente algo de homosexual tengo yo, y por eso es que los odio. Esta es una manera de reducir demasiado las posibilidades de por qué alguien puede odiar a la otra persona. Sin embargo, nos vamos a topar con que muchas veces sí sucede de esta manera. Con los extranjeros, pues definitivamente no podemos decir lo mismo, ¿no? No podemos decir, es que yo odio a los extranjeros porque yo soy un poco de extranjero dentro de mí mismo. No, son, como le digo, caminos diferentes. Todo lo que se ve malo se acaba colocando en una persona o en una raza, en una nacionalidad, ¿no? Y podemos ver esto de muchísimo tiempo atrás, ¿no? No es algo que simplemente se viva ahorita. Sin embargo, hay como formas de sacar este tipo de fricciones, este tipo de rivalidades. Ahí tenemos los mundiales, ahí tenemos las olimpiadas, ¿no? En donde se hacen competencias, en donde se van haciendo todas estas cosas de alguna manera para sacar esa agresividad, para demostrar quién es el mejor, sin la necesidad de estarnos destruyendo los unos a los otros. Pero esto ya es un movimiento posterior.
¿sí ve? Ya esta parte de la historia va a depender de cómo lo vaya viviendo cada uno, pero en un principio se nos van enseñando que hay ciertas personas a las cuales es posible odiar y salir limpios de nuestra moral de eso. Y es una cosa muy interesante porque de repente pensamos que la moral es algo universal, que todos deberíamos de saber lo que está bien y lo que está mal. Pues no, hay mucho más atrás de eso.